Seguimos en Ágora, @Gandrade80 de mi Twitter, G de Gabriel Andrade 80. Nuestro número de teléfono para la mensajería de texto 0426-565-1980. Vengo conversando con Javier de la Era a propósito de la vida y obra de Galileo Galilei. Y uno de los grandes descubrimientos que hizo Galileo, Javier, fue calcular el tiempo de los péndulos. ¿Por qué esto fue tan revolucionario? Bueno, fíjate, no fue tan revolucionario como se podría pensar, pero sí es un descubrimiento, uno de los primeros descubrimientos que hace Galileo. ¿En qué consiste el descubrimiento? Mira, el descubrimiento se llama la ley de isocronía de los péndulos. Es muy sencillo de entender. Cuando se ve cualquier péndulo que está oscilando, uno pensaría, por sentido común, que si la oscilación es mucho mayor, debería tardar mucho más tiempo en completarse. Vale decir, desde el punto en que tú sueltas el péndulo, que avance, supongamos casi una línea, y vuelve otra vez a la línea de salida. Supongamos una línea casi paralela a la superficie de la Tierra. Pues. Correcto. Y la comparamos con un punto de partida con una línea casi perpendicular. Correcto. O sea que sería una gran distancia. Exactamente. Aún así el tiempo sería el mismo. Si tú sueltas el péndulo a una cierta altura, pues por supuesto que mientras más altura tenga el péndulo al momento de soltarlo, va a abarcar una mayor amplitud la oscilación. Tú pensarías que si la oscilación, a medida que va disminuyendo la oscilación, el tiempo se va haciendo cada vez más corto y que el péndulo tarda mucho más al recorrer una distancia mayor. Pues Galileo fue uno del primero que observó que el tiempo es el mismo, independientemente de la amplitud de la oscilación que tenga el péndulo. Ahora, esto es un primer descubrimiento que hace, que por supuesto es importante para la historia de la mecánica clásica, para la historia de la física. Un punto aparte, y esto es una sola breve digresión, es que yo creo que es una oportunidad para que conversemos sobre este asunto en futuros programas. Sí. Es de dónde nos vienen las intuiciones contrarias a eso. O sea, porque están muy firmemente arraigadas. O sea, pregúntale a un niño de 10 años que tomas una pelota que pese 20 kilos y una pelota que pese 2 kilos. Si las sueltas las dos desde la misma altura, ¿cuál de ellas va a llegar al suelo primero? El niño muy probablemente te va a decir la pelota de 20 kilos. Y lo mismo con el descubrimiento del péndulo. Entonces pareciera que tenemos una intuición a pensar erróneamente en estas cosas. Y claro, la gran pregunta es, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos estas intuiciones tan erróneas? Sospecho que alguna ventaja adaptativa pudo habernos dado. Yo siempre pienso esto en función de los términos de la psicología evolucionista, las intuiciones, ¿no? Pero la verdad es que a simple vista no la veo, ¿no? Y es un asunto interesante. No, por supuesto que sí, y sería un tema muy interesante para otro programa. Lo cierto es que toda la empresa científica desde el siglo XVII hasta el presente, pues casi ha consistido en derrumbar estos mitos del sentido común. Claro, claro. Este del péndulo es uno, que fue derrumbado precisamente por Galileo en el siglo XVII. Pero, por supuesto, aparte del descubrimiento de la ley de isocronía del péndulo, el siguiente gran descubrimiento y aportación de Galileo fueron sus descubrimientos astronómicos. A principios del siglo XVII se inventó por primera vez en Holanda el telescopio. Y Galileo, al poco tiempo de saber de esto, construyó su propio telescopio y mejoró bastante el poder de aumento de las lentes que estaba utilizando. Y de esta manera pudo hacer observaciones astronómicas que realmente fueron sorprendentes para la época. Claro, y llega a la conclusión entonces de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Ahora, esta idea no es originaria de Galileo. Una generación antes, Nicolás Copérnico la había adelantado, pero Nicolás Copérnico, según lo que me comentas, no había llegado a estas conclusiones sobre la base de la observación en telescopios. No, fíjate, Copérnico a mediados del siglo XVI, pues había sido un astrónomo polaco, religioso también, canónigo de lo que hoy es Polonia, y Copérnico había planteado que para hacer los cálculos más sencillos en astronomía, para predecir cuándo iba a haber eclipses de sol, para predecir cuál iba a ser el movimiento de los planetas como se observaban en el cielo, él planteó en su obra principal, Las revoluciones de los cuerpos celestes, que era mucho más sencillo considerar al Sol como el centro y a la Tierra girando alrededor. En la astronomía de la época se partía del modelo tolemaico que establecía que la Tierra estaba en el centro del universo y el Sol y los demás cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Por supuesto, Ptolomeo y los astrónomos medievales habían desarrollado todo un aparataje matemático que les permitía, en base a esa hipótesis, calcular fenómenos astronómicos con un nivel bastante alto de precisión para la época. Ahora, ¿cuál fue el descubrimiento de Copérnico? Que tampoco tuvo la idea original él, sino que él mismo cita a ciertos astrónomos griegos de no mucha fama que habían defendido ya esta hipótesis en el mundo clásico. Copérnico descubre que invirtiendo el asunto,
poniendo a la Tierra a girar alrededor del Sol, los cálculos matemáticos se simplifican sustancialmente. Pareciera que es mucho más sencillo hacer la labor propia del astrónomo considerando un sistema heliocéntrico que un sistema geocéntrico. Por eso, entonces la conclusión de Copérnico no procede de la observación directa. Copérnico solamente cita alrededor de 27 observaciones propias, de 27 a 40, no recuerdo bien el número, pero ciertamente menos de 50 observaciones propias en todo su tratado, y se basa en las observaciones de otros astrónomos. Caso distinto de Galileo, entonces. Galileo lo sustenta con muchísimas más observaciones. Bueno, esto es un punto interesante, porque aquí entramos a la discusión bien interesante de que Galileo estaba en lo cierto, como sabemos hoy, pero realmente no tenía suficiente evidencia para probar el punto. Es algo bastante curioso. Hoy sabemos que Galileo... y ha sido un punto de mucho debate, tanto por aquellos que han tratado de excusar a la Iglesia Católica en la promoción del juicio contra Galileo, pero incluso también algunos filósofos relativistas como Paul Feyerabend, que han dicho que es que no hay realmente un método científico que debamos seguir, porque así como Galileo violó las reglas del método científico para llegar a algo que hoy creemos que es verdad, pues entonces quizás un brujo, un chamán, se le pueda permitir la licencia para hacer lo mismo. Vamos a dejar eso para futuros segmentos, que es un tema bastante controvertido, y en el segmento que viene sí entramos a conversar sobre el episodio de Galileo y la Inquisición. @GAndrade80 mi Twitter, 0426-565-1980, el número de teléfono para que usted nos envíe un mensaje de texto.